Inhiben la síntesis proteínica de los microorganismos en valores bactericidas. Son relativamente tóxicos en comparación con otras clases de antibióticos, pero siguen siendo útiles más bien para tratar infecciones causadas por bacterias gram negativas aerobias. La streptomicina y kanamicina son medicamentos importantes de segunda elección para tratar la tuberculosis. La streptomicina y kanamicina, sobre todo en casos en que se sospecha resistencia a múltiples fármacos. El capítulo presente se ocupa del espectro antibacteriano, la farmacocinética y toxicidad de esta clase general de medicamentos y los usos terapéuticos de compuestos individuales como gentamicina, tobramicina, micacina, netelmicina, kanamicina, streptomicina y neomicina. Todos los aminoglucósidos, como su nombre genérico lo señala, contienen aminoazúcares ligados a un anillo de aminociclitol por enlaces glucosídicos. Todos son policationes y su polaridad en parte es la que explica las propiedades farmacocinéticas compartidas con todos los miembros del grupo. Por ejemplo, ninguno se absorbe después de ingestión adecuada y no se detectan en líquido cefalorraquídeo concentraciones adecuadas, y todos son excretados con relativa rapidez por el riñón normal. Los aminoglucósidos se usan más bien para tratar infecciones causadas por bacterias gram negativas aerobias e interfieren en la síntesis proteínica de microorganismos sensibles. A pesar de que casi todos los inhibidores de la síntesis proteínica de los microbios son bacteriostáticos, los aminoglucósidos son bactericidas. Las mutaciones afectan proteínas del ribosoma bacteriano, que es el blanco de acción de estos fármacos, y ello confiere notable resistencia a su acción. La resistencia también puede surgir por la adquisición de plásmidos que contengan genes que codifiquen enzimas metabolizantes de aminoglucósidos, o por deficiencia en el transporte del medicamento al interior de la bacteria. Los microorganismos que adquieren resistencia a un aminoglucósido también la pueden mostrar a otros, aunque no es frecuente dicha situación. Los aminoglucósidos son utilizados ampliamente y son medicamentos importantes, pero una limitación grave es su toxicidad notable, y todos los miembros del grupo comparten el mismo espectro de este fenómeno. Entre las consecuencias más graves están la nefrotoxicidad y toxicidad que afectan a las porciones auditiva y vestibular del octavo par, o toxicidad. Vamos a saltearnos la historia y fuentes. Propiedades químicas. Los aminoglucósidos consisten en dos o más aminoazúcares unidos por enlaces glucosídicos a un núcleo de hexosa, que por lo común está en una posición central, como vemos en la figura. La hexosa o aminociclitol es una streptidina, como en la streptomicina, o una 2-desoxiestreptamina, característica de todos los demás aminoglucósidos disponibles. Entonces es una streptidina o una 2-desoxiestreptamina. Por esa razón dichos compuestos son aminociclitoles aminoglucósidos, aunque el término aminoglucósido es más sencillo y así se les describe. La espectinomicina, un fármaco adicional, es un aminociclitol que no contiene aminoazúcares y sus propiedades se exponen en el capítulo 47. La familia de los aminoglucósidos se diferencia por los aminoazúcares unidos al aminociclitol. Se diferencia por los aminoazúcares, la familia de los aminoglucósidos unidos al aminociclitol. En la subfamilia de la neomicina se incluye la neomicina B y paromomicina, un aminoglucósido oral que se utiliza para tratar amibiasis y criptosporidiasis.
candidiosis en sujetos con SIDA. Estos son 3 aminoazúcares unidos a la 2-desoxiestreptamina central, lo cual es diferente en las subfamilias de la canamicina y gentamicina, que poseen solamente 2 aminoazúcares de esa índole. La neomicina B posee la siguiente fórmula estructural. La fórmula de la neomicina B. En la subfamilia de la canamicina, que incluye las canamicinas A y B, la amicacina y la toramicina, 2 aminoazúcares están unidos a una fracción central de 2-desoxiestreptamina. Uno de ellos es una 3-aminohexosa, como en la figura 46.1. La fórmula estructural de la canamicina A como componente principal del producto comercial es la siguiente. Y ahora la canamicina A. Bueno, ese es el dibujo de la fórmula. La amicacina es un derivado semisintético preparado a partir de la canamicina A por acilación del grupo 1-amino de la fracción 2-desoxiestreptamina con ácido 2-hidroxi-4-aminobutírico. La subfamilia de la gentamicina, que incluye las gentamicinas C1, C1A y C2, cisomicina y netilmicina, o sea, derivado 1N-etil-de-cisomicina, contiene un 3-aminoazúcar diferente, garosamina. Las variaciones en la metilación del otro aminoazúcar generan componentes diferentes de la gentamicina. Dichas modificaciones al parecer tienen poco efecto en la actividad biológica. La streptomicina y la dihidrostreptomicina, la segunda no se usa más por su toxicidad excesiva, la dihidrostreptomicina. Estas difieren de los otros antibióticos aminoglucósidos en que contienen streptidina y no 2-desoxiestreptamina, y su aminociclitol no está en posición central. La fórmula estructural de la streptomicina es la siguiente. Mecanismo de acción. Los antibióticos aminoglucósidos son bactericidas rápidos. La destrucción de la bacteria depende de la concentración, y cuanto más alta es esta, mayor es la rapidez con que destruye a los microorganismos. Un efecto posantibiótico, es decir, una actividad bactericida residual que persiste después de que disminuye la concentración sérica a menos de la concentración inhibidora mínima, también es característica de los antibióticos aminoglucósidos, y la duración de dicho efecto depende de la concentración. Las propiedades en cuestión quizás expliquen la eficacia de regímenes de una sola dosis al día de estos productos, a pesar de periodos largos durante los cuales no está presente el antibiótico. Se han acumulado amplios conocimientos de su capacidad de bloquear la síntesis de proteínas y disminuir la fidelidad de la traducción del mensajero RNA en el ribosoma, pero dichos efectos no aportan una explicación neta de la acción letal a muy corto plazo de los aminoglucósidos en las bacterias. Los aminoglucósidos difunden por medio de canales acuosos formados por porinas, proteínas que se encuentran en la membrana externa de bacterias gram negativas, y de este modo penetran en el espacio periplásmico. El transporte ulterior de aminoglucósidos por la membrana citoplásmica, o sea, interna, depende del transporte de electrones, en parte por la necesidad de que haya un potencial de membrana, o sea, negativo interior, para impulsar el paso de dichos antibióticos al interior de la bacteria. Esta fase de transporte ha sido llamada fase 1, que depende de energía. Es cinético limitante y
puede ser bloqueada por cationes divalientes como los de calcio y magnesio, hiperosmolaridad, disminución en pH y anaerobiosis. Los dos últimos factores reducen la capacidad de la bacteria para conservar la fuerza impulsora necesaria para el transporte potencial de membrana. De este modo, por ejemplo, disminuye extraordinariamente la actividad antimicrobiana de los aminoglucósidos en el entorno anaerobio de un absceso, en orina ácida hiperosmolar y en otros medios. Los aminoglucósidos, después de penetrar por la membrana citoplásmica, se ligan a polisomas e interfieren en la síntesis proteínica al causar una lectura errónea y terminación prematura de la traducción de mensajero RNA, como en la figura 46.2. Las proteínas aberrantes producidas pueden ser insertadas en la membrana bacteriana, con la cual se altera su permeabilidad y se estimula el paso de más aminoglucósido. Esta fase del transporte de aminoglucósidos, llamada fase 2, que depende de energía, EDP, Energy Dependent Phase 2, EDP2, no se conoce a fondo, pero se ha sugerido que en alguna forma está vinculada con la perturbación de la estructura de la membrana citoplásmica, quizá por proteínas aberrantes. El concepto anterior es congruente con la progresión observada del derrame o fuga de iones pequeños, seguida por moléculas de mayor tamaño y al final por proteínas desde la bacteria antes de su muerte, inducida por el aminoglucósido. Esta alteración progresiva de la cubierta celular, así como otros procesos vitales, pueden explicar la acción letal de los aminoglucósidos. El sitio de acción primaria de los aminoglucósidos en el interior de las células es la subunidad ribosómica 30S, que consiste en 21 proteínas y una sola molécula de RNA de 16S. Cuando menos 3 de estas proteínas, y quizá el RN ribosómico 16S, contribuyen adecuadamente al sitio de unión con streptomicina, y las alteraciones de estas moléculas afectan en grado sumo la unión y la acción ulterior de dicho antibiótico. Por ejemplo, la sustitución de la solalicina por asparagina en posición 42 de una proteína ribosómica, o sea S12, evita la unión del fármaco y el mutante que resulta es por completo resistente a la streptomicina. Otro mutante en que la glutamina es el aminoácido en dicha posición depende de la streptomicina. Los microorganismos mencionados en realidad necesitan del antibiótico para sobrevivir. Los demás aminoglucósidos también se ligan a la subunidad ribosómica 30S, sin embargo, al parecer también se unen a varios sitios en la subunidad ribosómica 50S. Los aminoglucósidos perturban el ciclo normal de la función ribosómica al interferir, cuando menos de modo parcial, en el inicio de la síntesis proteínica, y así se acumulan complejos anormales de inicio o ponosomas de streptomicina, que señalan esquemáticamente en la figura 46.2b. Otro efecto de los aminoglucósidos es su capacidad de inducir lectura errónea de las plantillas de mensajeros RNA, y con ello se incorporan aminoácidos incorrectos en las cadenas de polipéptido en crecimiento. Los compuestos de esta categoría varían en su capacidad de ocasionar lectura errónea, y esta propiedad quizá depende de diferencias en su afinidad por proteínas ribosómicas específicas. Existe una correlación importante entre la actividad bactericida y la capacidad de inducir lecturas erróneas, pero no se ha dilucidado que sea el mecanismo primario de la muerte bacteriana inducida por aminoglucósidos. Resistencia microbiana a los aminoglucósidos. Conocer los mecanismos de resistencia a estos fármacos es un elemento esencial para entender su espectro de actividad antibacteriana. Las bacterias pueden ser resistentes a la actividad antimicrobiana de los aminoglucósidos porque no penetran al interior de la bacteria, por la escasa afinidad del compuesto por el ribosoma bacteriano o debido a que el medicamento es inactivado por enzimas del microbio. Este último mecanismo es con mucho la explicación más importante de la resistencia adquirida de los microorganismos a los aminoglucósidos en la práctica clínica. La penetración del fármaco por los poros en la membrana externa de los gram negativos y de ahí al espacio periplásmico puede retardarse. La resistencia de este tipo tiene muy poca importancia clínica. Una vez que el aminoglucósido llega al espacio periplásmico, puede ser
por enzimas del microorganismo que fosforilan, adenilan o acetilan grupos hidroxilo o aminoespecíficos. Figura 46.1. Figura 46.1. La información genética de estas enzimas se obtiene más bien por conjugación y transferencia de DNA en la forma de plásmidos y de factores de transferencia de resistencia. Los plásmidos en cuestión están ampliamente distribuidos en la naturaleza, en particular en entornos nosocomiales, y codifican un número importante de enzimas, más de 20, que disminuyen en grado sumo la utilidad clínica de la kanamicina y en fecha más reciente la gentamicina y terbramicina. La micacina es menos vulnerable a estas enzimas inactivantes por poseer cadenas laterales moleculares protectoras, como la figura 46.1. De este modo, el fármaco en cuestión tiene una utilidad particularmente grande en algunos medios hospitalarios. Los metabolitos de los aminoglucósidos pueden establecer competencia con el fármaco no alterado para transporte intracelular, pero son incapaces de ligarse eficazmente a los ribosomas y de interferir en la síntesis proteínica. Un aspecto preocupante en el tratamiento de las infecciones por enterococos es la elaboración de enzimas inactivadoras de aminoglucósidos mediada por plásmidos. En algunos centros, un porcentaje importante de cepas clínicas de dichos microorganismos, como Enterococcus fecalis y Faecium, son fuertemente resistentes a todos los aminoglucósidos por el mecanismo comentado. Enzimas diferentes son las encargadas de inactivar gentamicina y streptomicina, y por ello una proporción pequeña de cepas de enterococos resistentes a gentamicina serán sensibles a la streptomicina. La resistencia a la gentamicina denota el mismo fenómeno hacia tobramicina, amicacina, kanamicina y netilmicina, porque la enzima inactivante es bifuncional y modifica a todos estos aminoglucósidos. Se pierde el efecto bactericida sinérgico de algunos antibióticos betalactámicos y la vancomicina en combinación con los aminoglucósidos en los enterococos. Otro factor adicional de complicación es la capacidad de los enterococos para adquirir plásmidos que codifican beta-lactamasas y la resistencia a la vancomicina. Los factores en cuestión pueden dificultar en grado sumo el tratamiento de infecciones graves por enterococos como la endocarditis. De hecho, han surgido gérmenes patógenos letales en unidades de vigilancia intensiva en hospitales estadounidenses, los cuales incluyen cepas de Faecium. Debe ser Enterococcus faecium, resistentes a todos los antibióticos conocidos. Otra forma frecuente de resistencia natural a los aminoglucósidos es causada por la incapacidad del fármaco para penetrar en la membrana citoplásmica interna. Como se dijo, el transporte de dichos fármacos por la estructura mencionada es un proceso activo que depende de oxígeno. Por esa razón, las bacterias anaerobias estrictas son resistentes a estos compuestos porque no poseen el sistema de transporte necesario. En forma similar, casi siempre las bacterias facultativas son mucho más resistentes cuando proliferan en medios anaerobios. Se desconoce la importancia de esta barrera a la permeabilidad como explicación de la resistencia de bacilos gram negativos aerobios a los aminoglucósidos. Al parecer tiene una base semejante la resistencia natural de Pseudomonas maltophilia y otros microorganismos a la amicacina, y también el bajo nivel de resistencia de algunos cocos gram negativos a los aminoglucósidos. La resistencia, que es consecuencia de alteraciones en la estructura del ribosoma, es menos importante en clínica en casi todas las infecciones bacterianas. Las mutaciones monofásicas en Escherichia coli, que culminan en la sustitución de un solo aminoácido en una proteína ribosómica crucial, pueden impedir la unión del fármaco al microorganismo. Las cepas de Escherichia coli mencionadas son altamente resistentes a la streptomicina, pero no están distribuidas ampliamente en la naturaleza. En forma semejante, solo 5% de las cepas de Pseudomonas aeruginosa muestran la resistencia ribosómica comentada a la streptomicina. Se ha calculado que en promedio la mitad de las cepas resistentes a streptomicina tienen resistencia de origen ribosómico. No existe efecto sinérgico entre penicilina y streptomicina contra dichas cepas in vitro. La resistencia ribosómica suele ser específica de la streptomicina, razón por la que la mayor parte de estas cepas de enterococos son sensibles in vitro
a una combinación de penicilina y gentamicina.